Bueno, vamos a continuar con la línea de tiempo de la parte de transporte que está manejando nuestra aprendiz Yolima. Yolima, continúa, por favor, vas por el año antes que se cayera la página. Hola. Yolima. Sí, que le digo que voy a ver si puedo presentar desde acá la pantalla. Sí te Eh, deja, sí, señora. pero no están viendo. Ay, que no están viendo estas. Tengo que habilitarla, perdón. Ah, la va. Ok. Sí, la voy a habilitar. Lo que pasa es que no me acordaba que como me había caído, Ya tengo que... yo la iba a presentar. Si tú la puedes poner desde allá, dale. Ah, vale. Dale, pues. Es mejor para mí. Me avisan si la ven. Tú nos dices y acá te decimos a ver cómo. La voy a poner la... Sí la ven. Claro, ahí parece que está saliendo algo. La vemos, señorita. Sí la ven. Claro. Y Yo me la ven veo a mí. con los compañeros. ¿Ustedes la ven ahora? No sé, ¿para qué? Listo, yo listo. Le estoy escondiendo. Sí la ven. Por favor, confirmen si la están viendo. Sí. Ok, gracias. Bueno, entonces habíamos quedado por los drones. La pregunta que yo le hacía a todos y John Camilo pues me respondió que él cree que los drones pues sirven en cuanto a una distribución. Puso un ejemplo que era pues llevar como un domicilio a un edificio, a un edificio donde pues existan varios departamentos y poder realizar una entrega. Pero yo le decía que más que todo, pues yo pienso acá que aparte de sus diferentes funcionalidades, también serviría como una herramienta de rastreo para una mercancía que se esté transportando en su momento. No sé si tienen algún comentario o algo acerca de... O sea, mira, yo aportaría algo a eso. O sea, yo creo que solamente sería, digamos, en una línea de tiempo, o sea, sería como en tiempo real, porque sería muy difícil hacer un seguimiento a un transporte. De pronto yo digo que en el descargue y en el encargue de la mercancía se pueden utilizar los drones para ver que la función o el proceso se está dando correctamente, pero para hacer un seguimiento de un transporte en distancia no creo que se pueda hacer, sería muy complicado. Ha sido de gran apoyo para niños y niñas en Cartagena en diferentes programas. Y él te dijo, Eh, no sé si alguien más, no. Bueno, continúo. Bueno, acá ya en 1930 aparecen lo que son los vehículos automatizados. Dice que su empleo, asimismo, es la clave para conocer datos sobre los mismos, la conducción e incluso para prevenir accidentes, interactuar con los semáforos y el entorno en general. Cuando hablan de vehículos automatizados, eh, creo que se refiere más que todo como a un sistema inteligente con los que cuentan los vehículos. Acá hablan dice que en cuanto a la conducción, pues no sé si ustedes saben, ahora mismo hay como carros
tienen, ¿cómo les explico? Tienen como un sistema donde ellos manejan automáticamente. Eso más que todo se les facilita, digamos, a las personas que de pronto se les dificulta manejar un carro manual o todo esto. Este es uno de los sistemas, pues, a los que se refiere que son vehículos automatizados. Y no sé si alguien tiene como un comentario acerca de si piensan que esto está relacionado como con acá con la logística o en qué más o menos se relaciona. Nadie. Pero ¿cómo es la pregunta? ¿Qué está relacionado? ¿Lo de los vehículos con la logística? Sí, vehículos automatizados, pues, con relación a lo que dice allí, que Ok. ¿Qué no sé, dice? Es que que yo sinceramente no alcanzo a ver esas letras. dice que Entonces, los vehículos automatizados son la clave para conocer datos sobre los mismos y la conducción, e incluso para prevenir accidentes, interactuar con los semáforos y el entorno en general. estos autos automatizados no son los que ahora no necesitan ninguna clase de conductor, o estos sí necesitan. Sí, yo creo, porque al decir automatizados, pues son como que ellos mismos son los que se ¿Eso en manejan. qué fecha fue? 1900. 1930. Ok, bueno. ¿Ustedes qué averiguaron de esos autos, de esos vehículos automatizados? Yo lo tengo acá. Ya yo lo tenía acá en el documento en Word, Bueno, pero no. si pueden observar, nosotros creemos que la tecnología es de ahora y realmente miren hace cuánto tiempo se viene trabajando en eso, sino que realmente no creíamos que estaba como que se estaba dando desde esa fecha, ¿no? Sí, bueno, entonces continúo acá. Sí, como dice la profe, yo cuando estuve investigando yo me di cuenta y creo que leí algo donde todas estas tecnologías las habían implementado, pero no recuerdo qué fue lo que ocurrió, que no, como que no le dieron trascendencia y creo que ahora nuevamente pues como que las han reinventado y les han como proporcionado, les han implementado unos sistemas más fuertes, digamos, tienen como más, ¿cómo les digo? Vienen como con más funcionalidades que ayudan en este tipo de proceso, en un transporte de una mercancía. Por ejemplo, Bueno, acá tenemos que en 1942 se implementó un avance, una herramienta que se llama SEU. Dice que ayuda a ordenar la ruta de los repartidores e informa al cliente del momento en el que recibirán el pedido. No sé si ustedes recuerdan una clase que nosotros dimos, si fue una clase donde hablábamos como de una problemática que hubo o fue un trabajo que nos puso la profesora, donde en una empresa como que no lograban organizarse bien y entonces al momento de entregar unos pedidos tenían problemas con la cuestión de las rutas, el horario, siempre entregaban retrasados y todo eso. Entonces, esta herramienta acá lo que nos dice es que ellos ayudan a ordenar la ruta de los repartidores y que les informa al cliente el momento en el que ya van a recibir el pedido, como yo les estaba diciendo. Ahora mismo muchas empresas de envío, como Envía, Servientrega, ellas cuentan con un sistema donde ellos le proporcionan a ustedes un número de guía, que es el número que lleva su mercancía, y ustedes al momento de ingresarlo en la página de ellos, automáticamente ellos les registra por qué parte va la mercancía o si la mercancía ya llegó a su lugar de destino. Acá en 1950 encontramos una problemática y es que a partir de allí la capacidad de la producción y la venta era superior a la distribución, por lo que comenzaron las dificultades en la entrega puntual y eficiente de los recursos. Profe, ¿usted podría ayudarme ahí a explicar eso? dime, a explicar qué parte. Está acá la parte de 1950, donde dice que
Bueno, allí surgió una problemática. Dice que a partir de allí la capacidad de la producción y la venta era superior a la distribución, por lo que comenzaron las dificultades en la entrega puntual y eficiente de los recursos. Bueno, sí. Antes de entrar a esto que hablábamos de los vehículos automatizados, quería hacer una salvedad. Estos vehículos automatizados, más que todo, se venían trabajando para las motonaves, ¿ya? Que eran, ¿cuál es la definición de vehículo automatizado? Sobre todo de navegación. Se pueden denominar así semiautónomo. El vehículo basado exclusivamente en automatización se conoce como robótico autónomo. Las naves, las motonaves, no, a veces no es necesario que el capitán las esté, sino que ellos trazan, como lo que decías, una ruta, y el barco va tomando pues esas direcciones que le diste en su comando, y lo mismo es en la aviación con los aviones. Dejan un piloto automático y lo va haciendo. En el dado caso que necesiten como presencia del hombre ayuda, ellos entran a maniobrar el automóvil o el avión o el barco, pero realmente puede manejarse de acuerdo a unas coordenadas que dan en el mar, y darle una ruta o un rumbo las motonaves y a los aviones. Eso es cuando le hablamos que quedan como en piloto automático, ¿ok? Bueno, en esto de esta problemática, sí, porque la empresa se llenaba o sea, había producción, pero realmente no estaban pendientes en cómo iba a salir esa mercancía al mercado. Ellos pensaban, lo que pasa es que antes era el cliente tenía que ir hasta la fábrica a conseguir estos productos. Entonces no había conciencia como en estos momentos que tenemos que las empresas van al cliente y le llevan el producto. No, antes si lo necesitábamos teníamos que buscar la empresa, teníamos que ir a conseguir el producto, teníamos que hacer toda esta gestión porque la empresa no se preocupaba en eso. Ellos solo fabricaban, producían y ahí quedaban. O sea, búscalo. Ellos se consideraban que como los monopolios, o como a veces no teníamos sino otra alternativa, un ejemplo, que solo había crema dental Colgate, entonces esa era la que teníamos que comprar y consumir todo. O sea, no había manera de poder tener otra como disponibilidad o más ofertas en el mercado para nosotros decir, no, yo no voy allá a buscar eso porque, pero como lo necesitábamos, por eso es el antes y el después en la parte de servicio al cliente, ¿ok? No tenían como esa logística para realmente poder tener los recursos o los productos al alcance de la mano de los clientes, ¿ok? No, profe, gracias. Bueno, Bueno, seguimos. eso no lo vivieron ustedes porque ustedes son muy chiquis. Pero, por ejemplo, mira, a veces aquí en Cartagena era más fácil conseguir productos, como decían, de contrabando o que entraban por Venezuela o chimbiados. Chimbiados no eran originales, pero entraban por otro país, que los que producían las mismas empresas aquí, porque es que no llegaban tan fácil al mercado, había que irlos a buscar. Okay. Bueno, seguimos. Acá en 1956 podemos ver que fue como la creación, no, bueno, sí, la creación o la implementación del contenedor marítimo. Dice que Malcolm McLean, que fue como quien lo inventó, debido a que la carga y la descarga de material en los barcos era un proceso lento, complicado y poco eficiente. Yo supongo que acá al momento de este señor inventar este contenedor, él lo hizo pues pensando como en una optimización de espacio
porque dice pues que al momento de cargar y descargar la mercancía era como algo lento, complicado, me imagino por lo que debían hacerlo como de, si eran cajas, pues una caja por una caja, y cuando se refiere a que lento era por eso, porque digamos, van a cargar un barco con algunas, digamos, 1000 cajas, deben hacerlo de una por una. Entonces, al momento de él implementar el contenedor marítimo, ya simplemente sería como llenar estos contenedores con estas cajas y hacer una sola carga al barco, y era mucho más, pues, mucha más optimización de tiempo. Bueno, ahí les hablo un poquito de historia. ¿Alguien más tiene el micrófono abierto aparte de Yolima? Yolima, mira a ver qué ruidos tienes allá porque hay mucha interferencia. No, profe, ninguno. Y entonces, ¿quién tendrá el micrófono abierto? Ok. Bueno, aquí lo que nos está diciendo Yolima, la aparición del contenedor fue de mucha ayuda porque es más, aquí en el antiguo terminal en Cartagena, no se veía contenedores, sino todo, hasta hace muy poco tiempo, todo era carga suelta. ¿Se pueden imaginar ese desorden, esa demora? Yo no alcancé, para que no vayan a decir que la profe es de aquella época, no alcancé a trabajar con esa terminal, la terminal de Cartagena. Referencias que me llegaron a mí era que había muchos robos precisamente porque la mercancía, toda era carga suelta. Se podían cargar cajas, sacos, bultos, huacales, como estuviera la mercancía a las motonaves. Entonces por eso era mucho más fácil no había seguridad y muy complicado y mucha demora en un cargue, descargue, en una movilización. Lo que nos está diciendo Yolima es totalmente verdadero. Se podían demorar días en esta operación y en estos momentos, ya más adelante me imagino que ustedes van a hablar de eso y son segundos que estamos en estas operaciones. Entonces, es bonito y es chévere hablar de la historia que conocen y de pronto los que no la conocen, pero ponerse al día como evolucionó el sector es muy importante. Dale, Yoli. Estás en silencio. Yolima, estás en silencio. Sí, profe, ya, sino que estaba en la pantalla de acá de la... Ah, bueno, Bueno, listo. tenemos que acá en 1960 ya como que toma un poco de trascendencia los centros de distribución. Dice que la logística sufre una transición al desarrollar los primeros centros de distribución y medios de transporte. Yo me imagino que acá de pronto fue como algo bastante, no sé si complicado al momento de tener que adaptarse o ajustar todo lo que llevaría a cabo estos procesos, ya teniendo como unos centros de distribución establecidos. Y cuando dicen que sufre una transición, eh, pues me imagino que será por eso. De pronto ellos, digamos que anteriormente no contaban con unos centros de distribución establecidos como tal, y al momento de implementarlos pues tuvieron que realizar, me imagino que algunos ajustes o amoldarse a esto para poder, no sé, continuar con sus procesos. No sé si estoy bien ahí, profe. Profe. Silencié, que los silencios se me olvida, para que te podamos escuchar bien. Bueno, no, sí, claro, lo que tú estás diciendo, desde ahí se comienza a mirar que la logística, en este caso, es muy importante, a dar orden a todo este sistema, porque si se pueden dar cuenta hacia atrás, todo es un caos. Entonces, y el comercio, como dijeron, está desde los años antes de Cristo. Entonces, cada vez el comercio va tecnificando y aumentando. Entonces, por esa razón también surgen estas nuevas
nuevos centros que van a ayudar a que la logística sea mucho más rápida y organizar todo o sea, tener una sola parte donde entregan y reciben mercancía. Ok. Bueno, en 1967 surge otra herramienta o un sistema llamado Redux. Es como un sistema casi parecido al que anteriormente les había dicho que era el SEUR, pero este acá nos habla de que él garantiza la conservación de los medicamentos entre 15 y 25 grados. Y pues yo me imagino que tampoco serían como simplemente los medicamentos, sino que este se encarga como de que la mercancía, en este caso, si serían, digamos, una mercancía perecedera, sean frutas, verduras, cualquier tipo de mercancía que requiera de un cuidado al momento de transportarla, pues este sistema se lo implementaba en este año o en este tiempo y que también permitía el seguimiento de la temperatura en tiempo real durante todo el proceso, desde la recogida hasta la entrega. Pienso que es como que esta herramienta se encargaba de hacerle seguimiento a la mercancía, de que ésta se encontrara o se llevara a cabo en sus óptimas condiciones en el momento de la transportación. Y que de igual manera llegara en buen estado hasta su lugar de destino o hasta el cliente final para poder ser consumido. En 1969 tenemos un avance que se llama ARPANET. Ya todos estos vienen siendo como, tienen que ver con el Internet y toda esa cuestión. Dice que el objetivo de este desarrollo era mantener las comunicaciones en caso de guerra ante la situación del transporte de la mercancía. Bueno, acá creo que está refiriéndose como a un sistema o a una herramienta que podía tener el conductor en su momento, ahí en un momento real, en un tiempo real, el cual le permitía a él que si tenía algún problema con una mercancía o si se le presentaba alguna dificultad, y cuando hablan de guerra, pues no sé a qué se estarían refiriendo, pero que este les podría o les permitiría como ponerse en contacto hasta un centro de distribución, hasta directamente con la propia empresa para informarle qué tipo de problema estaba teniendo, o por si algún motivo había tenido algún retraso o cualquier otra problemática que se le presente y que le afecte por el momento de llegar con la mercancía al lugar de destino acordado. En 1970 aparece Shippers. Dice que es una plataforma que conecta particulares y transportistas profesionales con aquellos que necesitan hacer los envíos. Yo esto lo veo más como cuando utilizan como intermediario o un tercero que pueda como hacer, creo que nosotros hablamos de eso, si no estoy mal, el concepto, el término de terciarización, profe, donde una empresa como que necesitaba de un tercero para poder realizar sus procesos. Sí, lo que pasa es que se pueden nombrar operaciones, como yo le dije, en el momento también hacemos operaciones que la gente, que ahora técnicamente tienen unos nombres, pero antes se hacían y no tenían, no se les había dado nombres. Más, hoy día tenemos metodologías y técnicas que utilizamos y las preguntamos a las personas que son empíricas y realmente no saben que se llaman así, pero las hacen, ¿ya? Entonces, todas estas operaciones se han hecho toda la vida y desde hace mucho tiempo. Yo antes que continúes, esto ARPANET, ¿qué significaba? ¿Qué era? O sea, ¿qué entra ahí a trabajar? Habla de que eran comunicaciones y en caso de guerra de tu equipo, ¿quién te puede explicar eso? Una red, es más que todo como una red que le permitía pues como al transportista o así al momento de que digamos ya una mercancía se encontraba en camino y tenían algún problema, X o Y problema, no sé qué digamos que hayan retrasado, que les haya tocado
detenerse porque, digamos, una carretera estuviera cerrada o algo y por algún otro motivo se retrase el continuar con el proceso de transportar la mercancía. Pues me imagino que es aquí donde esta red le permitía la comunicación al transportista eh, con la empresa directamente para avisarle acerca de lo que estaba pasando. Bueno, mira, más que todo lo crea Estados Unidos como, bueno, realmente el nombre es Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa, más que todo era con respecto a la parte de defensa. Recuerden que la logística también viene de la parte militar. Entonces es una red de proyectos y se centró en la creación de crear comunicaciones entre qué, entre ordenadores. En ese momento entonces ya estaban los ordenadores, ¿cierto? Y que de ahí se podía obtener, como tú estás diciendo, una red para poder transferir. ¿Y eso qué servía? Para las motonaves que tenía pues Estados Unidos, para los aviones, los vehículos, y me imagino que su forma de mensajes, ya saben que hay la parte, si vamos a la parte de inteligencia o de defensa de Estados Unidos, ellos tienen sus claves de comunicaciones. Más que todo va ahí. Y en lo otro que me decía, sí, claro, como tú lo estás diciendo, tercerización, pero en ese momento no tenía ese nombre como tal. Así es. Continúa. Bueno, bueno, ya acá en el año 1980 ya nos hablan de la globalización. Dice que aquí cobran verdadera relevancia los tiempos de entrega y la gestión de materiales, así como el servicio al cliente. Sí, señor. Pero aquí es donde, digamos, le dan como en realidad la verdadera importancia que merece o qué importante es el servicio al cliente en una empresa. Ya nosotros trabajamos acerca de eso y pues sabemos que un buen servicio al cliente es lo que va a garantizarle o va a mantener al cliente, digamos, confiable, que confíe en la empresa. Una buena atención es lo que lo va a él a moldear o a que a hacerlo convincente de los productos o la mercancía que se está ofreciendo, y más que eso, pues creo que es una parte importante de toda empresa que tengan esta atención con un cliente y saber las maneras correctas, de qué manera atenderlo, aclarar alguna duda, si tiene alguna inquietud, informarle acerca de las funciones o de los servicios que ofrece X o Y empresa. Bueno, acá nos dice que la globalización, con la aparición de la globalización, el aumento de las operaciones a nivel internacional conllevaba integración y el control de todas las operaciones. Ya acá pienso que ya aquí, en este año, en este tiempo, ya se está como, recuerdan que yo anteriormente le había dicho que en un año acá, no me acuerdo, hablaba de que no se veía nada de lo que era el intercambio, el comercio internacional, nada de lo que eran los acuerdos comerciales, nada de eso, sino que simplemente se abastecían con la materia prima que ellos, con la que contaban en ese momento. No contaban con una cadena de suministro o con una cadena de aprovisionamiento que de un lugar se iban a abastecer, no. Entonces acá ya cuando hablan de globalización, ya es todo como a nivel mundial y allí sí surge lo que son unos intercambios de un país con otro, unos acuerdos que un país sí pueda exportar o importar mercancía que que estén necesitando y que puedan suministrarse, y que ya aquí cuando habla de que todos los procesos, pues ya aquí se lleva a cabo todo, aquí no hay excepciones de que no van a poder, digamos, realizar una importación porque no cuentan, digamos, con un transporte, ¿no? Porque acá pues ya me imagino que ya para ese tiempo ya debía estar todo, que aquí, bueno, aquí hasta 1980 tenemos los 40 años exactamente que nos pidió la profesora.
pero pues yo me fui mucho más atrás y empecé a investigar. Ustedes se dieron cuenta desde los años antes de Cristo, como le decía la profesora, el comercio existe desde hace muchísimo tiempo. Bueno, ven, a mí me surge una duda porque ¿tú hiciste este trabajo sola o alguno de tus compañeros te ayudó? Pues sí enviamos información entre todos, pero digamos que en cuestión de la organización y eso sí lo hice yo. Ah, ok. Bueno, no es que desde los 80, desde ese momento sea que se comienzan a hacer importaciones, exportaciones, porque eso está desde hace mucho tiempo. Sin embargo, lo que pasa es que en este momento se facilita el comercio, comienzan a haber leyes, acuerdos de facilitar el comercio internacional. Entonces se está viendo la necesidad de poder hacer intercambios, materias primas y todo con otros países, porque antes estábamos, era como más que todo local. Y traer algo del exterior costaba mucha plata, era muy difícil y duraba mucho tiempo en llegar. Entonces, con estos avances también tecnológicos en la logística, en las rutas, y también las facilidades que comenzó a dar el gobierno con esta parte, y se comenzó también a globalizar, como decía Yolima. Entonces, por eso en los 80 el comercio comienza a surgir más, a las empresas a comenzar a internacionalizarse. Entonces, a buscar otros mercados aparte de su mercado local. Ahí, eso es lo que pasa ahí. Bueno, entonces ya casi terminando, acá en lo que es el 2000, sí, 2008, 2009 y 2010, surge, digamos, más que todo es como una propuesta para un futuro y que de pronto ya han implementado en ciertos lugares esta herramienta o este avance que se le llama Internet de las Cosas. Dice que vehículos conectados infraestructura inteligente, por ejemplo, los sensores en los puentes que detectan la formación de hielo y alertan de vehículos que se aproximan. Esto también conduce a la integración del transporte inteligente, por ejemplo, la gestión del tráfico y estacionamientos. Un ejemplo, digamos, ya están como pensando en implementar que una persona pueda conectar su aire acondicionado que tiene en su casa, obviamente, lo pueda conectar a su celular y él pueda prenderlo. Y él pueda prenderlo minutos mucho antes que llegue a su casa. Es decir, ya van a implementar como unos sensores que le permitan a una persona poder controlar sus aparatos electrónicos desde su celular, o como lo dice acá, que a un carro le va como a permitir, o ya estamos viendo un ejemplo, creo que sería estas aplicaciones como lo son Google Maps, Waze, que ellos te permiten a ti marcarte las rutas, decirte qué caminos tienen como tráfico, qué vías están libres, cuáles son los caminos que te van a permitir a ti llegar en menor tiempo posible hasta tu lugar de destino. Y bueno, acá en último lo tengo hasta el año 2016, habla acerca de la logística verde, que es un tema pues que como también de suma importancia aquí y que es bastante extenso. Dice que los repartos o las recogidas de mercancías en bicicletas o vehículos ecológicos, taquillas para centralizar las entregas como minibús urbanos. Esto es, yo creo que estas dos últimas que yo investigué acá fueron más que todo, son como avances que están visionados, digamos, a un futuro ya, que son como unos nuevos avances tecnológicos que piensan implementar y que obviamente aquí la logística verde está contribuyendo con el medio ambiente. Muchos sabemos ya que esto se ha estado dando, lo han estado trabajando, incluso nosotros llegamos a tocar el tema y creo que realizamos un trabajo acerca de ello, de cómo esto beneficia al medio ambiente, que creo que es un factor bastante importante
en estos tiempos, ya que muchas empresas están trabajando de la mano para contribuir a él. Incluso también, un claro ejemplo sería como las ideas de negocio que nosotros estuvimos trabajando, que las teníamos como enfocadas más que todo a la contribución del medio ambiente. Entonces, creo que esto es un reto bastante grande para la logística, para sus empresas que se están como llevando al hombro para empezar como a pensar en un proyecto que los ayude a ellos y de igual manera ayude con la contribución del medio ambiente. Entonces, no siendo más profe, ya. Ven, yo les pregunto algo, ¿y no consiguieron más temas hasta la fecha en cuanto a todos los avances que hemos tenido para el transporte? No. ¿Qué pasó con el GPS? ¿Qué pasó con...? ¿Ah? No, Yo los fue mencioné, importante. pero no los puse. Yo mencioné esa cuestión de GPS, pero no. ¿En dónde? Sí, yo cuando estaba hablando creo que de los drones, puse un ejemplo, pero no lo enfaticé como ahora mismo en tiempo actual. Porque en estos momentos toda esta trazabilidad que se le puede dar al transporte es muy importante y en seguridad mucho más. Entonces, realmente las empresas acá de transporte, yo que estuve en el medio, no utilizaban este sistema de GPS, aunque lo había. ¿Por qué? Porque ponle tú, hasta el 2010 era un poco costoso poder acceder y montar toda una flota con GPS. Entonces, pero como se dieron cuenta que ustedes saben que aquí este país nos dio duro la guerrilla, nos dio duro los paramilitares, en las vías, transitar en las vías era muy peligroso, no sé, pues de pronto sus padres le pueden haber contado en la historia que ustedes aprendieron en el colegio. Y yo sé que muchos son muy jovencitos y de pronto eso no lo tuvieron, pero antes con toda esta, quemaban camiones en las carreteras, había muchos problemas, era muy difícil hacer comercio internacional porque tampoco podían transitar en las noches por lo que era tan peligroso. Bueno, un conductor de camión tenía que salir, rezar, Padre Nuestro, Ave María, que en el camino pues no se les va, no lo saquearan, también los saqueaban, los paraban. Aquí eso era, bueno, y a veces también, ojo, las dificultades que Colombia ha tenido muchas dificultades en cuanto al transporte, también las vías. Pues a mí en cierta manera me tocó derrumbe y donde era un peligro pasar porque pues ustedes saben que Colombia tiene 3 cordilleras y atravesar el país, la mayoría pues quiere coger por las vías que no tienen tanto accidente geográfico, pero la verdad es que la mayoría tienes que tener estos accesos y de verdad que es la hora y todavía hay tantos derrumbes. Entonces imagínense, en todos esos derrumbes, si teníamos pendiente un tractocamión que debía llegar y que teníamos que despachar en la motonave tal que se iba a ponle tú, hoy estamos a qué, a 2 y la motonave se iba al 4 y teníamos el vehículo todavía ya parado en un derrumbe y no sabíamos cuándo iba a poder seguir transitando esta mercancía. Entonces, esto era, trabajar en esa época era como rezar para que no, las lluvias, para que no hubiera tanto accidente, para que la guerrilla, los paramilitares, no, eso era, ay, también para rematar en esa época fue otra situación que se presentó que todos ustedes ven muchos
muchos programas que dan el narcotráfico, muchachos. Entonces era, si no tenía problemas la mercancía en el camino, y llegaba súper bien, podía llegar contaminada. ¿Saben qué es contaminado, no? Cuando le colocan sustancias prohibidas a la carga. Entonces, era trabajar en esa época, en este medio, teníamos que convertirnos en unas abejas y teníamos que ser recursivos y bueno, también ya los clientes sabían que no podían o enviar la mercancía muy próximo a la llegada de las motonaves porque posiblemente se les podía quedar. Entonces, pues esto puede haber mucha tecnología, pero si no tenemos la seguridad y no tenemos las carreteras en buen estado y no tenemos esto, pues pueden suceder muchos inconvenientes para poder hacer un trabajo. Bueno, este grupo terminó, no sé si con lo que yo les acabo de decir en unos años que son de los, yo creo que el narcotráfico cogió su auge como a finales de los 70, en todos los 80 y 90. Ah, bueno, y antes de esa época tampoco la viví, pero también hubo una época aquí que era fuerte el contrabando, como les decía, y la marimba. La marimba que era el primer era la marihuana. Antes después se dio la cocaína. Eso también evolucionó. Entonces, los guarda en Cartagena. Sé la historia porque mi papá me la contó y mi papá fue de la Armada. Esos salían en esos barcos y también cogían muchas lanchas con contrabando en las fronteras, después fue guarda también, y me echó todas las historias, o sea, aquí prácticamente los mercados, nada que fuera importado era legal, nada, ni siquiera el whisky aquí era totalmente ilegal, es más, el whisky venía de la frontera llegaba por el lado de La Guajira, ¿cierto? O por los Santanderes. ¿Por qué? Porque realmente no teníamos un comercio legal, un comercio y bien montado y no, entonces todo lo que entraba era por las fronteras terrestres, ojo, terrestres. Y pero también como había tanto desorden en la parte de terminal, no, eso entraba el contrabando que quieran por ahí también. No había controles, hasta la misma autoridad eran los más delincuentes, digo yo, en ese momento, porque permitían, les cuadraban plata y dejaban pasar una cantidad de mercancías sin impuesto. En estos momentos eso de pronto se haga, pero es mucho más difícil. Cuando yo viví esa época, en la parte aduanera y de puertos, sí ya los controles, ya era sociedad portuaria y ya realmente lo que se iba por mar, el transporte marítimo, o sea, todo era mucho más seguro, había más revisiones, la policía con sus perros, los ingresos. Realmente a mí me tocó una época mucho más organizada, una época donde podíamos trabajar tranquilos, a pesar de que todavía tenían problemas con vías, porque todavía las tenemos, que entró los problemas con Venezuela, más que todo yo viví fue esa época, con Chávez y todo esto, y los problemas un poco de seguridad con los narcotraficantes, con la guerrilla. Entonces, para Colombia, a diferencia de muchos países, yo creo que ha sido bastante difícil implementar toda esta parte y cumplimiento del comercio exterior y el comercio internacional. A ver, ustedes, una opinión aparte del grupo de Yolima, o bueno, primero el grupo de Yolima, ¿cómo les pareció conocer toda esta historia y ver qué está pasando en este sector y cómo, y en la actualidad, cómo se ven las cosas? Bueno, profe, yo acá creo que a mí pues
no se me hizo complicado investigar, pero sí me dio como algo, no de tristeza, no sé, porque es que era como demasiada información que yo de pronto quería como compartir con todos ustedes y que entre yo más investigaba, yo entraba a una página para investigar algo y salía como más y más y más y más. Incluso como les dije al final, encontré una parte donde ya están hablando de unos avances para un futuro y hay unas cosas impresionantes ahí, como unos carros que van como a volar también y es bastante. La parte, perdón, ahora la parte eléctrica está tomando fuerza, recuerden, por los recursos que son, nuestros recursos no son renovables, ¿cierto? Entonces, el petróleo, todo eso tiende a acabarse y por eso estamos, toda esa tecnología. Y lo que estás diciendo es cierto, continúa. Pues sí, entonces yo no sé, quisiera como, de pronto hay algunos han investigado, pero es de suma importancia estar constantemente como investigando, más que todo esto, el antes, digámoslo así, un antes y un ahora, el cómo eran todos los procesos anteriormente, cómo era que trabajaban toda esta cuestión de un transporte de una mercancía, las empresas, cómo eran que trabajaban en cuanto a, a cómo es, a la distribución de sus productos y el cómo lo hacen actualmente. En realidad, gracias a los avances, pues han tenido demasiados cambios y se han beneficiado, digo yo, tanto las empresas como los mismos consumidores. Ok, para tu equipo, que no seas tú solamente que hable, para tu equipo, ¿qué creen ustedes que trae de beneficio conocer la historia de lo que están trabajando o de lo que están estudiando? Hacer esta línea de tiempo y comenzar a enlazar toda esta información hasta llegar hasta estos tiempos. ¿De qué les ha servido? A ver, ¿quiénes están conectados de tu equipo? ¿Nadie? Hugo, creo que Hugo solamente. Hugo solamente, para ver. Hugo, ajá, ¿y qué le pasó a Hugo que no habla? Quiero escucharlos. Ah, no tiene audio. A ver. Ah, Chaday está también en línea. ¿Quién más? Ah, son ustedes tres. Ah, bueno, el Hugo está escribiendo algo. A ver. ¿Qué dice Hugo? Ah, es que los datos no lo dejan. Bueno. Chaday, tienes que aportar algo, tú que haces parte de ese grupo con lo que les estoy preguntando, si les sirvió o no, o qué les pareció a ustedes mirar los inicios. Chaday, como que tampoco está escuchando. Bueno, alguien. Sí, profe, yo estoy aquí. Ah, bueno, listo. Ya vi que mi niña estaba sin luz y ya apenas llegó, se pudo conectar. Cuéntame, la pregunta que hice, ¿sí escuchaste? ¿Cuál es el beneficio o de qué sirve el conocer la Sí, historia conocer tu de... historia de lo que de lo que estás estudiando y a lo que, o conocer la historia de qué importancia tiene, para qué. Bueno, yo considero que le da a uno como una especie de guía referente a cómo, a pesar de quienes o sea, ante los problemas o dificultades que tenían en ciertos años con un problema de envíos o cualquier cosa, siempre buscaban la forma de solucionar ese problema y ahí era cuando avanzaban, cuando realizaban un avance tecnológico. Y así fue, o sea, todo se basó en un problema. Hay algo que impide que cierto proceso no se desarrolle de la forma correcta, entonces, ¿qué hacemos? Y es ahí cuando crean un nuevo invento. Y es lo que se ha venido haciendo durante todos los años, no solamente aquí con la logística, sino ante cualquier, o sea, cualquier nuevo siempre solución de un problema. Entonces, ahora en la actualidad es una forma de nosotros
también como darnos, como saber o ver de qué forma podemos nosotros solucionar un problema que está afectando ahora mismo en la logística. Y de esta forma ser capaz de proponer una solución para así tal vez crear un nuevo, o sea, proponer una ya en los próximos años. O sea, todo se hace en la solución a un problema y que ahora actualmente está afectando la logística para proponer una solución a ese problema. Y que tal vez y que eso tal vez conlleve a como a un nuevo avance tecnológico. Ok, excelente. Muy bueno tu aporte porque nos recordó otra cosa. Mira las necesidades siempre que ha tenido el hombre y buscarle la solución, y ahí han nacido pues todas las técnicas, inventos y todo lo que tenemos en estos momentos que nos facilitan. En estos momentos es muy fácil, o sea, poder hacer alguna negociación, poder transportar una mercancía, enviarlo a otro país, nos dicen cuánto tiempo. Entonces, bien, contamos con unos medios muy eficientes y eficaces. Bien, ¿alguien más de este grupo quiere hacer algún aporte viendo pues la línea tecnológica en cuanto al transporte? ¿Quiere opinar algo adicional que quiera hacer o dar una idea o hacer alguna pregunta? Jóvenes, ¿no hay preguntas? ¿Aportar algo con respecto al transporte? Bueno, entonces, miren, parece mentira que no nos demoramos tanto tiempo en una línea de tiempo con unos cuadritos, y eso que Yolima nos decía que hay tanta información que pues todo lo queríamos decir, pero para que se den cuenta que hablar de un solo temita requiere bastante tiempo, así que esto nos sirvió para poder hacer un resumen y mirar en todo este tiempo cómo es la evolución, no solo pensar en el futuro, sino también saber cómo se manejaba el comercio, qué pasaba con toda la logística del transporte y, y en los momentos que tenemos ahora, que tenemos cada tipo de motonave especializada en el tipo de carga. Eso antes no se veía. En un barco iba de todo mezclado uno encima del otro, eso era una locura. En estos momentos no, hay barcos solo para contenedores. También ya hay una clasificación de la mercancía donde no, para no contaminarla. Hay mucha más responsabilidad social y, como decía en lo último Yolima, hasta ambiental. Bueno, entonces, jóvenes, no podemos continuar con los otros grupos porque pues con este grupo ya terminamos la sesión de hoy. Entonces, yo creo, ¿hoy es qué? Hoy es martes. Yo creo que el jueves. ¿Cuántos equipos quedan? 3. Sí, señorita. Quedan 3 equipos. Vamos a ver si el jueves nos conectamos para que nos alcance mucho más el tiempo a las 9 de la mañana. Y a las 9 vamos a ponerle a un grupo por hora, o de pronto se demore menos, no sé, para terminar la socialización de la línea de tiempo de los otros grupos, ¿ok? Jueves, 9 de la mañana. Bueno, listo, no importa que Keiner se desconectó. Jóvenes, aquí terminamos. Nos volvemos a encontrar el jueves para terminar con esta socialización. Muy buena. Miren que ustedes pueden compartir su pantalla, pues hagan lo posible de bajarlo y que se vea un poquito más grande para que lo podamos ver bien todos. Y bueno, si tienen alguna pregunta o algo que hacer, me lo pueden hacer por el chat. Que tengan un feliz día. Hasta luego.
Chao, profe. Bueno, el jueves no quiere decir que porque usted no expone, no va a Profe, estar. La idea es que todos se conecten. Cuéntame, mi niña. profe, nosotros le queríamos comentar algo con respecto al grupo de nosotros. ¿Qué pasó? Espérame, ya dejo la grabación. Bueno. Suspendemos la grabación para que no quede tan...